Abre nuestra Biblia en Génesis capítulo 28. Gracias, banda. Y hoy empezamos nueva serie. En el versículo 10. Génesis 28, versículo 10. Dice: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Versículo 2 dice: y soñó, y aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra, su extremo tocaba en el cielo, y aquí que los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13 dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostados te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Padre, te damos gracias, papá, esta noche, papá. Gracias por estar aquí. Gracias, papá, por tu presencia, Señor. Que seas tú hablando, Señor, que seas tú moviéndote, papá, que seas tú, papá, tocando cada vida, Señor, tocando cada corazón, Padre. Que seas tú, papá, en medio de nosotros, papá, que pueda traer, papá, lo de tu corazón, Señor, para esta noche, para tus hijos, papá, para tu iglesia, papá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. La serie que vamos a tomar a partir de este miércoles y varios miércoles más se llama En Construcción. Dile que tienes al lado: En Construcción. No es serie en construcción, ¿eh? Un poquito de contexto de esta historia. Sabemos que Jacob venía huyendo de su casa. Ya sabemos lo que pasó. ¿Quién sabe lo que pasó? Es lo bueno de estar con una iglesia que lee, que es amante de la palabra de Dios. Ni ustedes se lo creyeron. Nada se crea. Amén, amén. Sabemos que pues, le quitó la bendición a su hermano, ocupó su lugar, ocupó su lugar. Y su mamá le dijo: sobre, vete, pélate de aquí, porque si no, puede pasar algo. Y esa historia se encuentra en ese trayecto que iba saliendo de su casa. Quiero nomás poner algo sobre la mesa. Si se fijan en estos versículos, en los primeros que leímos, no te establece el lugar, no te dice el nombre del lugar, no te dice. Vemos en varias partes de la Biblia donde te dice exactamente en qué lugar o en qué momento, en qué posición, en qué actitud, dónde se encuentra el personaje o sobre lo que están hablando. Pero en esa parte sabemos que había salido de su casa, sabemos que ya tenía recorriendo tiempo, y no te marca exactamente el lugar donde está. Y eso me deja algo hablar en mi corazón, que no es el lugar lo que determina lo que se va a hacer en ese tiempo. No es que sea el mejor lugar o el peor lugar, porque sabemos que Dios a veces te lleva a un monte, te lleva a lo alto. Sabemos que de repente te lleva a los valles, pero también su palabra dice que aunque de repente Dios te lleve por valle de sombra y de muerte, no es el lugar, iglesia. Y aquí deja claro esa parte, papá, y me hablaba en esa parte, que tal vez queremos construir algo y queremos levantar algo,
que ahorita voy a empezar a tocar la introducción de este tema, pero no es que sea el tiempo correcto para ti, sino que sea el tiempo, el momento adecuado donde Dios va a obrar en medio de tu vida. Tal vez tú pensarás, es cuando ya tenga tantos años, cuando ya haya leído tal vez varias veces la Biblia para poder predicar, para poder hacer, para poder anunciar. Pero no es eso, iglesia, es que te encuentres con papá y que en el lugar donde te encuentres con Él, te dejes tomar por Él y escuches su voz y te puedas mover a lo que Él ha dicho sobre tu vida. Es la parte de creer. Y algo interesante de esta escena o de esta parte es que ahí todavía Jacob no conocía a Dios. Tal vez había escuchado a su papá hablar de lo que era Dios, de lo que decía Dios. Tal vez había escuchado de lo que había hecho con su abuelito Abraham. Y podemos ver tantas cosas, pero él no había escuchado la voz de Dios. Pero no es el lugar, iglesia, lo que debe marcar tu vida. Lo que debe marcar tu vida es que la presencia de Dios esté ahí. Tal vez para ti es el tiempo incorrecto, pero tal vez para Dios es el tiempo preciso donde te iba a hablar. Tal vez yo cuando recién me encontré con Cristo, yo dije, ¿por qué no fue a los 12, 11 o desde niño? ¿Por qué tuvo que ser a cierta edad ya avanzada? Pero solamente Dios sabe hasta el cuándo y el dónde y el cómo. Solo lo único que lo que tengo que hacer es que cuando me encuentre con Él, creer a su palabra y moverme en esa palabra. Entonces dile que tienes al lado, no es el lugar. Vamos a decirlo otra vez, no es el lugar. Tal vez tú piensas que es el tiempo, la situación. Dile, no es la situación, no es el tiempo, sino es cuando Dios quiera accionar y moverse en medio de nuestras vidas. Porque Jacob no iba buscando a Dios. Dios estaba planeando una cita con Jacob. Jacob no se imaginaba que se iba a encontrar con Dios y que menos que el lugar donde se había parado iba a estar ahí la presencia de papá. Él solamente sabía que tenía que salir de cierto lugar y llegar a un lugar, pero en ese trayecto tal vez podemos pensar, se cansó, ya era la noche, podemos poner varias cosas sobre la mesa, pero yo sé que fue Dios actuando y poniendo el lugar correcto donde tenía que plantarse. Cuando empiezas a entender eso, iglesia, no esperas que las cosas sucedan, te mueves para que suceda. Y es lo que quiero introducir esta noche sobre esta serie en construcción. Porque créeme que cuando tú te encuentras con Dios, tal vez no valías nada para el mundo, pero para Dios eras bien valioso. Tal vez para ti tus sueños, tus anhelos, tus metas, tal vez estaban quebrantadas, estaban muertas. Y tú decías, no voy a ningún lugar, pero créeme que con Dios, Dios quiere hacer algo grande con tu vida. La importancia de esta escena y por qué Dios puso estos versículos para arrancar esta serie. Dirás, ¿qué tiene que ver con construcción estos versículos? ¿Qué tiene que ver con lo que queremos hablar con esta serie? Pero me enseña de una vida que se encuentra con Dios la primera vez y Dios le dice todo lo que va a hacer con ella. Me enseña que aun cuando Jacob no había imaginado, tal vez había escuchado a su papá, pero él, como había salido a su situación, que no tenía esa relación con Dios, pensaba tal vez que esa palabra que Dios había soltado sobre sus generaciones pasadas era también para su vida. Pero este tiempo que se encontró con él, Dios le dijo, ¿sabes qué? Vas a llegar y vas a hacer esto y vas a lograr esto. Tengo esto planeado para ti. Créeme que cuando te encuentras con Dios, Dios te empieza a poner esa visión clara de ese destino donde tienes que llegar. Pero aún te falta el recorrido para llegar a ese lugar. Todavía estamos en construcción, muchos ya llevamos años caminando y no crean que es el todo de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene cosas más grandes. Dios tiene más pisos que quiere que alcancemos. Pero todo empieza desde un inicio. ¿Cuántos recuerdan palabras que Dios ha declarado sobre sus vidas? La pregunta es, ¿cuántas de ellas estás viviendo ya? ¿O cuántas de las palabras ya quedaron ahí
en el tintero, quedaron guardadas tal vez en un cajón. Muchos nos emocionamos cuando Dios suelta una palabra, pero la palabra necesita que se crea y que te atrevas a mover aunque no veas. Créeme que cuando la gente quiere construir una casa desde cero y ve un lugar, un lote baldío, tiene que llevar su imaginación a llevar a cómo se va a ver para poder plantear, para poder comprar, porque la construcción requiere materiales, requiere de ciertos procesos para que se pueda establecer la obra ya como definitiva. Pablo lo decía de esta manera: yo sigo la carrera para llegar a ese supremo llamamiento, para llegar a esa estatura para la cual fui diseñado. Pero él y Pablo, vaya que conocemos a Pablo, y aún decía: todavía me falta y tengo que seguir esa carrera. ¿Cuántos esta noche han pensado que ya es todo para su vida? ¿Cuántos esta noche piensan, dicen, ya no tengo que dar? No digan amén, no se quemen. Pero tal vez has pensado que nada más hasta este lugar ibas a llegar, hasta esta estatura, este estándar. Y créeme que ese tema lo vamos a desarrollar de cierta manera para tocar temas así de iglesia, de persona, de familia, del reino, de ministerio, pero también de tus cosas personales, de trabajo y todo. Porque cuando Dios construye, no construye en cierta área. Dios es un Dios integral. Dios no se le escapa nada de las manos. No creas que solamente quiere afectar tu vida fuera del trabajo o fuera de la iglesia. Dios quiere afectar todo tu entorno. Quiere afectar todo lo que eres. Porque antes de Dios, créanme que éramos como lo describe Génesis 1. ¿Cómo dice Génesis 1? Estaba la tierra y vacía. Así era nuestra vida al inicio. Y créeme que cuando alguien va a construir una casa, un edificio, y ve un lote, ve un lugar, ve un terreno, el terreno está desordenado y está vacío. No hay nada en ese lugar. Si supieras todo lo que tienen que hacer de planear para conectar la tubería, de planear los materiales que tienen que comprar para poder alzar o hacer que crezca la obra. Y esta parte me enseña, como te decía, esa parte de Jacob, que es la primera vez que se encuentra con Jesús, con Dios. Y una vez que se encuentra con Dios, Dios le dice: esto es lo que voy a hacer contigo. Dile que tienes al lado: Dios no te va a soltar. Dios no te va a soltar. Dile al que tienes al lado. Vamos, díselo otra vez: Dios no te va a soltar. ¿Cuántos caminarían seguros en su vida si sabían que Dios está sujetando sus vidas? Si se fijan, Dios no le dijo: Jacob, ¿qué quieres? No, esto es lo que tengo planeado para ti. Y créeme que Dios ya planeó cosas grandes sobre ti. Y lo que si tienes al lado: Dios planeó cosas grandes para ti. En tu vida, para poder construir algo, vas a necesitar, como en lo natural. En lo natural se necesita para construir cosas naturales y cosas, vamos a llamarle, procesadas o no naturales. Necesitamos de madera, necesitamos de ciertos elementos que son naturales. Cuando hablamos de naturales, es aquello que no tiene proceso humano. Es aquello que da la naturaleza. Y hay cosas que no son naturales, como el cemento, y cosas que necesitan de un proceso humano para tener esos materiales para la construcción. La construcción es esa parte del proceso de unir o enlazar los elementos necesarios para el fin que va a llegar, o para el fin que se diseñó para que fuera creado. Sé que no la han capeado todavía. Tú estás pensando que necesitas de algo natural para tu vida, sin entender que no necesitas en primera instancia lo natural. Necesitas lo que es natural para los hijos de Dios. Cuando hablo de lo que es natural para los hijos de Dios, no estoy hablando
de lo que el mundo te puede dar. Porque si lo basamos a lo que les mencioné de un inicio, es esta parte, que la construcción se necesita de cosas, de materiales naturales y de no naturales. Y hablamos que lo natural es aquello que el humano no pudo meter mano, que solamente salió del corazón de papá para tu vida. En la construcción de tu vida, cuando tú te encuentras con Dios, lo primero que necesitas es de lo natural que es para Dios, no de lo natural que es para ti. Y muchos nos confundimos en esa parte porque queremos que las cosas sean naturales en base a mi carnalidad, a la mentalidad anterior que yo fui creado, creyendo que soy parte de este mundo. Pero cuando te encuentras con Dios, cuando Dios declara algo sobre tu vida, te da algo natural de Él, que para nosotros sería lo sobrenatural de Dios en medio de nosotros. Antes de empezar algo, no necesitas tener el dinero, el recurso, iglesia. El recurso, el dinero es algo que el humano metió proceso y es lo que Dios no lo necesita en primera instancia. Lo que Dios necesita es solamente soltar su voz, soltar su palabra, que los cielos se abren y puedas ver una declaración sobre tu vida. Para que tú empieces a construir no necesitas del lugar, porque el lugar no es lo más importante, iglesia. Lo más importante es que el cielo se abra y declare eso sobre ti. Cuando tenemos esa parte que cuando queremos construir en nuestra vida, necesito primeramente que el cielo declare algo sobre mí. Jesús, vamos a ponerlo en esa instancia, cuando Jesús empezó su ministerio, no necesitó primero de los 12 discípulos. ¿Qué fue lo primero que necesitó Jesús para empezar su ministerio? ¿Qué necesitó Jesús para empezar su ministerio? ¿Qué necesitó Jesús? Muchos pensaron, no, pues que se aventara todas las escrituras. Sí lo hizo, pero eso no necesitó para empezar su ministerio. Necesitó lo natural de Dios en medio de él obrando. ¿No dice que fue llevado al desierto? Y una vez que estuvo en el desierto, donde escaseó lo natural, vamos a llamarle lo que el mundo te puede dar, sobreabundó la presencia de papá. Y ya lo hemos hablado el miércoles pasados, que no es lo mismo ser lleno que volver en el poder de Dios. Él tuvo que entrar al desierto. Tuvo que entrar en esa parte de escasez natural, que después vamos a ver otra serie que se va a llamar Estando Solo. Pero en esa parte de estando solamente con papá, se llenó de la presencia de Él. Y fue lo que necesitó para poder empezar su camino de 3 años para llegar a la cruz. Empezó a construir en base en lo natural que es para Dios. ¿Cómo has estado construyendo, iglesia? ¿Cómo has estado construyendo tus sueños, tus planes, tus anhelos, tus metas? ¿Las estás basando en lo natural que el mundo te puede dar? ¿O lo estás basando en lo natural que debes de vivir tú como hijo de Dios? Porque si somos hijos, debemos de movernos naturalmente en lo sobrenatural de Dios. Y se me debe ser tan natural vivir en lo sobrenatural de Dios que puedo orar y creer que algo Dios va a mover en medio de mi vida y creer que Dios lo va a hacer. Pero es esa parte de movernos en lo natural de papá. La construcción de nuestras vidas, una vez que nos encontramos con Él, el elemento principal es esa parte. Que sea algo que el hombre no pueda tocar y que provenga directamente del corazón de Dios. Lo primero que recibe Jacob de la palabra y le dice, ¿sabes qué? Yo soy el Dios de las generaciones pasadas, de tu papá, de tu abuelo. Yo soy ese Dios. Y declaro esto sobre tu vida. Declaro esto sobre ti. Sabemos que Jacob en ese tiempo no era la persona más adecuada, si lo queremos poner naturalmente o en el mundo, no era la mejor persona para recibir esa promesa. Pero era en base a lo que las generaciones pasadas habían recibido, que Dios establece y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu Dios y tengo planeado esto para ti.
Créeme que cuando tú construyes, no estás solo, iglesia. Dios está en medio de tu vida. Cada sueño que Dios ha puesto contigo, en medio de ti, es que no es solamente que tú lo vas a construir, es que Dios va a estar en cada parte, en cada proceso, en cada cosa que tienes que añadir. Dios tiene que estar en medio de ese sueño. Créeme que Dios quiere estar ahí, pero nosotros a veces lo excluimos, lo queremos hacer a un lado. Pero si quieres construir cosas altas, si quieres construir cosas grandes, si quieres habitar en las alturas, iglesia, necesitas invitar a aquello que no es tocado por humano, que viene del corazón de papá. Aquello que no va a escasear, que no se va a acabar, que no se va a quebrantar y que no va a detenerse hasta que se cumpla esa palabra. Sé que muchos se han detenido en su vida y piensan que ya es el todo, pero hoy te vengo a decir, de parte de papá, que no es el todo de lo que Dios ha declarado para ti. Hay sueños todavía, hay palabras del cielo que no se ha cumplido en tu vida. Y créeme, papá no se va a detener hasta cumplirla. Pero necesita de una iglesia que le pueda creer. Necesita de personas, de una generación que se levante, que le pueda creer a papá lo que él ha dicho. Ya vivimos 8 o 7 miércoles hablando de hijo, porque quería dejar claro en tu corazón para que vivas como hijo. Porque si vives como hijo vas a moverte en lo sobrenatural, iglesia. Y para ti va a ser tan normal. Recuerdo una vez un conocido que quiso levantar una pared o una barda en una quinta que había comprado, en un terreno, porque en ese tiempo era terreno. Y recuerdo sus ilusiones, y cuando estaba con él me platicaba todo lo que planeó, esto en este lugar, esto en ese lugar otro, esto, bla, 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 bla. Pero en parte en la construcción tienes que poner los elementos necesarios, indispensables, elementales, para que pueda sostenerse lo que quieres levantar. Y recuerdo esa parte que él, por querer ahorrar tiempo, dinero, recurso, no checó primeramente cómo era el terreno donde había comprado. Y para su mala suerte, o como le quieras llamar, su terreno no era era de un lugar suave, no era duro, no había piedras, no había rocas. Y él solamente dijo, ¿sabes qué? Contrató cualquiera para que levantara la obra y pusiera esas bardas. Y solamente esa persona empezó a excavar, empezó a levantar, empezó a sacar tierra. Y luego empezó a pasar blow y empezó a levantar esas bardas. Pero al pasar de los días, esa barda terminó por caerse, iglesia, porque no tenía elemento indispensable para poder sostenerse. Es fundamental, iglesia, poner los elementos necesarios en nuestras vidas. ¿Por qué tu sueño no se ha cumplido? ¿Por qué tu sueño se quedó ahí? Porque no incluiste los elementos necesarios, indispensables. Esta persona se encargó de comprar block, compró cemento, contrató a alguien para que lo hiciera, pero no estudió el terreno, no se fijó en el lugar que estaba haciendo, que estaba levantando esa obra. Y con esto no te quiero decir que dependa del lugar, pero ese lugar necesitaba de algo más para que la barda se sosteniera y no se cayera. Y ahí me tienes con él, después que se le cayó, ya no quiso comprar en una parte para que le vendiera el cascajo. Ahí nos agarramos por toda la zona de ahí de ese lugar donde compró, y empezar a recolectar cada piedra, cada pedazo de piedra, sea chica, sea grande, y vamos en una camioneta poniéndolos. Nos aventamos varios fines de semana para poder recaudar o recolectar todo lo que necesitaba para poner el cimiento en esa tierra. Y una vez que puso esas piedras, levantó, y hasta el día de hoy están esas bardas que levantó. ¿Qué te quiero decir con esta historia, iglesia? Que hemos construido a veces mal, y por querernos ahorrar tiempo, por querernos ahorrar procesos, por querernos evitar esa parte de gastar de más, hemos
quitado de nuestra lista lo indispensable. Ciertamente Dios va a ocupar de cosas naturales para añadirlas a tu vida para poder cumplir un propósito. Pero lo que primero que necesitamos es esa parte natural de Él y añadirle lo que no es natural de Él, que está en la creación, que está en un proceso humano, para añadirlo a este proceso de la construcción. Si entendemos esta parte, iglesia, podemos caminar seguros, sabiendo que si incluimos a Dios, si se fijan, empieza esta parte que el sueño empezó con poner el fundamento correcto, poner esa piedra. No estamos hablando que era la tierra, sino la piedra lo que hizo que ese lugar pudiera él soñar y ver las cosas que Dios iba a declarar sobre ese lugar. Muchas veces tú pensarás que no es el lugar correcto porque estás solo, no hay nada cómodo para que te puedas instalar. Pero créeme que cuando empiezas a observar y ves que la presencia de Dios está ahí, sabes que Dios va a hacer algo grande en medio de ese lugar. Créeme que gente se ha salido de ese lugar creyendo que la palabra se había desviado, que nos habíamos equivocado, pero yo he creído lo que Dios ha declarado sobre ese lugar. Así como en el trabajo me ha tocado ver desfilar mucha gente, aquí me ha tocado a veces ver desfilar gente. Y digo, es porque no han visto lo que Dios ha declarado sobre este lugar y lo que Dios va a construir. Porque si Dios te plantó aquí es porque Dios ha declarado algo de ti sobre este lugar. Pero si tú lo empiezas a ver en lo natural, vas a decir, no, pues yo quiero un lugar más grande, donde haya clima, donde haya sillas tal vez cómodas, cojinadas, bonitas, donde no me tenga que preocupar por nada. Pero no es el lugar, iglesia, es donde está su presencia. Él pudo recostar sobre algo incómodo tal vez. ¿Cuántos han dormido en el suelo? Resulta que nadie. Yo cuando era huerco y nos juntábamos todos los primos, pues no había lugar no había lugar disponible en una cama, todos ahí en el piso, nomás aventábamos una colcha y sobres, ahí nos acostábamos. Sabemos que el piso no es lo más cómodo, iglesia, y tal vez Jacob diría, pues no tengo nada más, y créeme que gente se ha acercado a Dios porque no encuentra nada más, sin saber qué es lo mejor que le puede pasar en su vida. Créeme que si quieres construir algo, tienes que meter en esa parte a Jesús. Tienes que poner el fundamento y decirle, papá, esto es lo que tú quieres para mí. La palabra nos enseña que Jacob recostó sobre su cabeza, sobre esa piedra, y nos han enseñado mucho sobre esa parte. Pero lo que yo te quiero enseñar, que la visión de él le enseña que hay una escalera. Sabemos que, y nos han hablado, y creo que yo también he hablado esta parte, que la escalera sabemos que es Jesús, porque es el camino. Era el camino que tocaba el cielo y tocaba la tierra. Pero lo que te quiero decir esta noche es que una vez que antes de que Dios le declare, le enseña, le da esa visión a Jacob, de decirle que hay algo que tiene que tocar el cielo y algo que tiene que tocar la tierra. Que para que las cosas aquí sucedan tiene que venir del cielo, pero tiene que moverse aquí en la tierra, iglesia. Dios no tomó, tal vez sí de su aliento, pero empezó a construir y empezó a crear la creación. Pero tuvo que venir de él hacia este lugar, hasta esa tierra. Y tuvo que tomar los elementos que había en la tierra para poder construir lo que ahora estamos viviendo, iglesia. Y créeme que tú has pensado muchas veces que necesitas tantas cosas materiales para tu vida, cuando lo más indispensable es que Él esté en medio de ti. Y Dios le enseña esa parte a Jacob, diciéndole que tal vez había una palabra para él, que iba a ser el que seguía con la generación, que iba a conquistar esa tierra, que iba a salir de él multitudes de personas, de gente. Pero necesitaba primeramente tocar el cielo y que viniera de la provisión del cielo para la tierra, y que en esta tierra se empezara a formar. Porque Dios, para formar a alguien aquí en la tierra, lo quiso hacer con la generación de Abraham, de Isaac y de Jacob y todos los demás que han de venir. Porque cuando Dios construye, necesita que salga algo de ahí, de Él, esa voz. Pero necesita algo natural que lo empiece a mover en este lugar. ¿Por qué crees que Dios nos llamó?
Y sabemos que Él tiene la capacidad de hacerlo, pero Él lo quiso hacer de esa manera. Y no me quiero meter en el tema de por qué lo hace así, solamente creo que Él lo quiere hacer así. Porque sabemos que Él lo puede hacer solo, que no necesita de nosotros, no necesita de nadie para poder hacer que las cosas sucedan. Pero Él ha decidido moverse a través de la iglesia. Aquel que tiene la capacidad de decir: tengo algo natural en la tierra, pero puedo tocar el cielo para hacer uno con el cielo y hacer que la tierra sea uno. La construcción en el reino. Ya voy a terminar porque ya vi la hora. La construcción en el cielo, iglesia, en el reino, se basa en entender esa parte. Que salga del corazón de papá, donde lo quieras poner, porque no es el lugar, es que Dios se mete en medio de ti. Y cuando no hablo de lugar, es que Dios va, por eso sabemos que Dios se puede meter en tu vida personal, cambia tus emociones, tus sentimientos, cambia tu forma de ser. Pero eso que hace en tu vida también lo puedes aplicar en tu trabajo, lo puedes aplicar en tu escuela. Créeme que yo he aplicado muchos principios del reino en el trabajo y he visto la bendición de papá. Porque es cuando entiendes que no es el lugar, sino en quién estás construyendo. Cuando entendemos esa parte, iglesia, voy a añadir a mi vida los elementos necesarios que necesito. Y te puedo decir que no necesitas de una escuela, pero es indispensable una escuela. Te puedo decir que no necesitas tal vez de herramientas, pero pues a la vez necesitas herramientas. Espero no confundirlos con esto, porque no quiero que tu mentalidad esté en una escuela que por solamente salir de una licenciatura dices: ya la tengo hecha. Porque créeme que he conocido muchos que tomaron una licenciatura y no están ejerciéndola. Pero puedo ver que cuando el favor de Dios está en medio de tu vida, Dios abre puertas que no imaginabas. Y que lo que Él quiere construir en ti va a ser algo grande. Pero tienes que empezarle a añadir elementos a lo que quieres construir. Sí, empieza de una palabra, pero hay elementos que tengo que añadirle a esa construcción. Y los quiero dejar con esta parte en esta noche. Y lo quiero dejar picado con lo que va a venir en esta serie. Porque solamente esto es la introducción. Pero algo sí te quiero garantizar esta noche. Alguien que no había conocido a Dios y se encuentra primeramente con Dios, Dios le dijo: te declaro esto. Pero no solamente le dio la declaración o lo que iba a hacer, le dio el soporte, le dio el seguro, si lo quieres llamar así, le dio la garantía de que se iba a cumplir. Y hoy te vengo a decir, iglesia, esta noche, que Dios quiere construir algo en ti. Y la garantía no está en lo que puedas ver. En lo natural el seguro no lo puedes ver, pero sabes que tienes un seguro que te avala ante un choque, ante un siniestro, ante lo que quieras, y sabes que Él va a responder. Y que si falta algo, Él te lo va a dar. Y si por circunstancias te llegan a pegar y te llegan a dañar, hay alguien que te va a reparar. Esa es la garantía, iglesia, que papá está en medio de ti y que lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Tal vez no va a ser en tu tiempo, porque Dios se está moviendo, pero necesita alguien como Jacob, que no lo conocía, pero se atrevió a creerle a papá. No te voy a decir que en ese tiempo ya Jacob fue transformado, fue cambiado, no. Fue el inicio donde Dios los fue a llevar, porque le dijo: sé que te vas a ir, pero te voy a volver a traer a esta tierra, porque iba a meterse en un proceso. La construcción es ese proceso de llevarte, de pulirte. Lo primero que se hace en una construcción es limpiar el terreno. No sé cuántos de ustedes todavía estén con basura en su terreno. Se escucha feo, pero cuántos de ustedes tienen cosas que no sirven para lo que Dios quiere hacer y que está esperando que dejes que lo limpie para empezar a levantar la obra. No es el tiempo, iglesia, no es el lugar,
es creerle a Él, es creerle a Él, a lo que ha dicho. Él me dio una palabra hace años, ya van 2 o 3, pero me he estado equipando y he estado viendo su favor. Tal vez en lo natural yo hubiera querido que fuera así. ¿Cuántos quieren que sea así? Todos, muchos queremos que sean así, la verdad. Paso por un problema y que Dios lo resuelva así. Estoy pasando por una enfermedad y que Dios lo haga así. Y a veces Dios lo va a hacer así y a veces Dios no lo va a hacer así. A veces va a depender de que tú digas, ya soy sano, y creer lo que eres sano, aunque no lo veas naturalmente. Créelo, iglesia, que Dios quiere construir algo grande en ti. Pon los elementos esenciales. Sí necesitamos lo que tenemos aquí en el mundo, lo material, pero lo indispensable en la construcción del reino es creer a su voz. Yo he visto esta iglesia crecer y lo natural a veces ha escaseado, pero lo que no ha escaseado es la palabra de Dios en medio de este lugar. Y algo también importante, que ha habido hijos que han creído lo que Dios ha declarado y que nos movemos en fe. ¿Cuántos están listos? Ya vimos un domingo de levantarnos. ¿Cuántos están listos ya para levantarse y creerle a papá? Vamos a ponernos de pie. Vamos, órale papá y dile: Señor, y como decía este canto, creo en ti. ¿Cuántos esta noche se pueden levantar y decirle: papá, creo en ti, papá, creo en ti? Vamos, cierra tus ojos. Habla esta noche, papá. Tal vez, papá, hemos olvidado, Señor, lo que tú habías declarado sobre nuestras vidas, pero que esta noche, papá, tus hijos puedan recibir, papá, del cielo esa voz, Señor, esas palabras, Señor, de lo que tú has dicho sobre ellos, papá. Pero sobre todo, Señor, que haya corazones, papá, que puedan creer, Señor, puedan creer, papá, lo que tú has dicho, papá. En el nombre de Jesús, papá, que se levante la fe, papá, de tus hijos. Que se, Padre mío, que se levante la fe, Señor, que se levante la fe, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Que esta noche, Señor, podamos movernos, Señor, con esos elementos esenciales, papá. Que tu palabra, Señor, que tu presencia, papá, no falte en medio de nosotros, papá. Habla, Señor, porque tus hijos, papá, están, Padre mío, atentos, Señor. Habla, Señor, muévete, papá. Habla, Señor. Yo sé que tienes una palabra para uno de tus hijos, Señor. Habla, Señor. Habla, Señor. Y así como Jacob, Señor, que tal vez iba perdido, Señor, si tal vez sin querer, sin pensar en encontrarse contigo, Señor, que esta noche, papá, se puedan encontrar contigo, Señor. Y que seas tú hablando, Señor, que seas tú, papá, declarando, Señor, que seas tú estableciendo una palabra, Señor. Abre sus oídos, Señor, que puedan escuchar, papá, esa voz del cielo, Señor, en el nombre de Jesús, papá, en el nombre de Jesús, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Esa palabra, Señor, suelta esa palabra.
Gracias, papá, por esta noche. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, Señor. Porque creemos que este lugar, papá, está conectado, papá, con el cielo. Que esta casa, Señor, este lugar, papá, es casa de Dios y puerta del cielo, papá. Lo queremos, papá. Que hay un fluir, Señor, del cielo, papá, hacia la tierra, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.